Hola, buenas noches. Estamos iniciando transmisiones aquí con la bonita de Anastasia que está a nuestro lado. No pudimos hacer la transmisión del Facebook Live el día de ayer, pero estamos hoy, martes 17 de julio. Muchas gracias a los que nos están viendo a través de esta plataforma, de la de Proceso, de la revista Proceso, de YouTube. Muchas gracias a todos los que nos están siguiendo en YouTube. Y por supuesto a los que nos siguen en el blog Homo Zapping. A Ivana, muchas gracias por estar aquí, a Lala Tosa, a José Guillermo Salazar Páez, que se está sumando, a Marina Méndez, a Gerardo Méndez también, que no creo que sean parientes, pero bueno, están ahí siempre aquí al pendiente, a Fernando Santiesteban, Eva Galván, muchas gracias, Juan Manuel Carrillo, García, muchas gracias, Alberto Estudillo. Alice de Dios, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy no vamos a hablar de los anuncios de López Obrador, sino vamos a hablar del que está gobernando todavía. Y vaya que está gobernando y tomando decisiones. Entonces, este es un tema que creo que vale, o estos dos temas creo que valen mucho la pena, porque implican, en el caso de la creación de una unidad de intervención de comunicaciones al interior de la Policía Federal, implican una flagrante violación a la Constitución, al artículo 16 constitucional. ¿Qué quiere la Policía Federal investigar de las comunicaciones privadas de los mexicanos? Peor aún, sin una orden judicial. En fin, ahorita vamos a hablar de este tema. A Marta Gabriela Sámano, a Porfirio Díaz, a que salude yo a Nubia. Nubia, a veces no puedo saludar cuando estoy muy concentrado, pero aquí te mando un saludo muy grande, muchas gracias. A Rafael González desde Oaxaca, a Pedro Ricardo Mani, que también manda saludos a Tacha y a Tomasa, a María Josefina Pérez Espino, muchas gracias. A César Vizcarra, y me dice César Vizcarra, EPN queriendo llevarse dinero fresco. Ahorita también vamos a hablar de esta emisión de deuda que el gobierno de Enrique Peña Nieto anunció ante la Comisión de Valores de Estados Unidos, la SEC, por 10,000 millones de dólares. No solamente robaron, sino que nos van a dejar con un endeudamiento muy grande que ya representa el 46.4% del Producto Interno Bruto del país. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Casi la mitad de todo lo que produce el país, o sea, del Producto Interno Bruto del país, casi la mitad está comprometido a deuda. Es decir, estamos endeudados a la mitad de lo que producimos o de lo que genera el Producto Interno Bruto del país. Imaginemos que en un año lo que produce el país, en lugar de pagar salarios, de invertirlo, de financiar, de pagarle a Hacienda, pues la mitad de todo ese dinero se tiene que ir o se tendría que ir al pago de la deuda. Es decir, casi la mitad del PIB representa la deuda actual del país. Y peor aún, está aumentando en 10,000 millones de dólares más, porque pues el señor Enrique Peña Nieto precisó que los recursos procedentes de esta emisión serían usados para propósitos generales de gobierno, incluyendo la refinanciación, recompra o retiro de endeudamiento local o externo. En otras palabras, en cristiano, nos estamos endeudando para pagar deudas, así, típico, y están pagando y están endeudando al país y van a endeudar a la administración entrante de Andrés Manuel López Obrador, que efectivamente tiene un problema de liquidez o de falta de recursos. Los anuncios sobre la compactación de las secretarías de Estado y las medidas de austeridad en la alta burocracia no solamente son compromisos de campaña, sino son medidas necesarias frente al brutal endeudamiento que tenemos en las arcas públicas. Nada más para que tengan una idea, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la deuda del sector público pasó de representar el 33.8, es decir, la tercera parte del Producto Interno Bruto en 2012, que fue lo que nos dejó el gobierno de Felipe Calderón,
a representar el 46.4% al cierre del 2017. Todavía nos falta saber cómo va a dejar la deuda del país Enrique Peña Nieto cuando se vaya el 30 de noviembre del 2018. Es decir, de la tercera a la mitad, de la tercera parte a la mitad del Producto Interno Bruto. El mayor crecimiento de la deuda, en un 37.3%, se hizo durante la gestión de Luis Videgaray como secretario de Hacienda. Eso es lo que está sucediendo. Me preguntan que si se va a permitir este tipo de endeudamiento. No pasa por la aprobación del Congreso, son emisiones de deudas ante la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Es muy, muy duro lo que estamos viendo, porque además, pues ante la alegría del cambio y de la victoria de Morena, de López Obrador, de quienes votaron y votamos por echar a los cleptócratas, pues los cleptócratas siguen tomando decisiones. Estos 5 meses son muy delicados. Este crecimiento del endeudamiento del país afecta a todos, porque además está comprometiendo pues el presupuesto federal de toda una nación. Agradezco que nos estén aquí comentando. También hablan de los megaempresarios, como dice David Cepeda. Ana Esperanza Angulo dice, está de acuerdo. Me están comentando de la gobernadora de Sonora. No sé qué es lo que quieren comentar o que comentemos de la gobernadora de Sonora. Es muy grave que pues ahora la atención de los medios no está puesta en las decisiones que está tomando el copete imperial, el copete que ya se va. Podrá estar muy triste, pero bien que saben tomar decisiones que van a afectar a muchos mexicanos, a millones de mexicanos. Y por cierto, una de las decisiones más negativas y más preocupantes, porque es una decisión que implica además la violación al artículo 16 de la Constitución, es la emisión el día de ayer de una orden en el Diario Oficial de la Federación. El Diario Oficial de la Federación da a conocer la creación de una unidad de intervención de comunicaciones de la Policía Federal de México. Aquí me dicen alguien que soñó que te saludo. Ahorita te saludo, ahorita que vea tu nombre. Esperemos que la Policía Federal no nos ande interceptando las comunicaciones, y si nos interceptan, que sepan lo mucho que nos queremos y lo mucho que estamos hartos de este tipo de decisiones de espaldas a los mexicanos. Me preguntan que alguien explique que por qué Peña Nieto se está endeudando o está endeudando el país. Pues se está endeudando para pagar la deuda que él mismo o su gobierno o su administración hizo para financiar o simular que estaban haciendo inversiones. No se puede ir dignamente el señor Enrique Peña Nieto, como dice Ana María Valle. Es una cosa muy, muy delicado que este tipo de decisiones que pues se toman así bajo el agua, en lo oscurito, se hayan difundido hoy. En el caso de la orden de creación de la unidad de intervención de comunicaciones de la Policía Federal, aquí tengo la copia del Diario Oficial de la Federación, dice, está en letras muy pequeñitas, que se crea la unidad de intervención de comunicaciones privadas de la Policía Federal como una unidad de apoyo a la oficina del Comisionado General de la Policía Federal, que es Manelik Castilla. Pues, ¿qué quieren? ¿Espiar a los mexicanos? ¿Saber lo que van a estar diciendo de ellos antes de que dejen el poder? Segundo, la unidad de intervención de comunicaciones privadas de la Policía Federal tiene como objetivo implementar únicamente las acciones y mecanismos de apoyo, coordinación y colaboración necesarios para atender aquellos temas que se vinculen con las funciones de la Policía Federal en materia de intervención de comunicaciones privadas, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, que están diciendo que ya están haciendo de una u otra manera la intervención de estas comunicaciones privadas, pero que pues ahora ya hay una unidad encargada de eso. Cuando hablamos de comunicaciones privadas, estamos hablando de llamadas telefónicas,
de estas comunicaciones que establecemos a través del Internet, de los mensajes que mandamos, de las decisiones que emitimos y que tomamos a través de las redes sociales o de las aplicaciones. Es realmente una violación a la privacidad de las comunicaciones privadas de este país. Y tercero, dice, corresponde a la Unidad de Intervención de Comunicaciones Privadas las siguientes funciones o atribuciones: fungir como enlace de la Policía Federal con otras instituciones, autoridades jurisdiccionales y ministeriales, fungir como enlace con los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados y proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos. A ver, esta unidad se va a comunicar con su compañía telefónica, sea Telcel, sea Telefónica, Movistar, sea AT&T, pues para decirle, yo quiero interceptar estas comunicaciones de fulano de tal. Y también con las aplicaciones que usamos, la mayoría, pues propiedad de Facebook, como en el caso de WhatsApp, o Telegram, o cualquier otra. Y también tendrá como funciones recibir y revisar los cuadernos de investigación que al efecto generan las divisiones y que son remitidos al Comisionado General de la Policía Federal, a fin de que estos cuenten con los indicios suficientes que acrediten que se está organizando la comisión de los delitos señalados en el artículo 51 de la Ley de la Policía Federal. O sea, primero van a espiarnos y después van a ver si estamos cometiendo delitos. Asesorar al Comisionado General respecto de los proyectos de solicitud que se formulen a la autoridad judicial correspondiente con base en el cuaderno de investigación que al efecto formulen las divisiones en el ámbito de sus respectivas atribuciones. Como dice Sergio Maldonado, vigilar y castigar. Pero ahorita que estoy leyendo esas funciones me recuerdan mucho al CISEN. ¿Acaso entonces el anuncio de la desaparición del CISEN, del Centro de Investigaciones de Seguridad Nacional, no está acelerando este tipo de decisiones para trasladar todas las unidades de espionaje a la Policía Federal? ¿En qué momento el señor Manelí Castilla, comisionado de la Policía Federal, informó a la sociedad o informó al Congreso de esta decisión que flagrantemente viola el artículo 16 constitucional? Para los que no tengan una constitución, yo aquí les muestro mi constitucioncita, está un poquito manchadita, pero esta constitucioncita en el artículo 16, que es vigente, dice: nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. ¿Qué quiere decir? Sin orden judicial no tienen por qué intervenir las comunicaciones privadas de nadie. Pero además, ya en uno de los párrafos finales del artículo 16, que es muy importante que lo lean, dice: las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacidad de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. El juez valorará el alcance de estas siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso, repito, en ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley. Entonces, si estas intervenciones de la Policía Federal son jurídicamente inválidas de acuerdo al artículo constitucional, al artículo 6º constitucional, entonces quiere decir que están interviniendo solamente para espionaje, ni siquiera porque no son pruebas válidas ante un juez. Miren, si ya de por sí su pareja o sus parejas o sus amigos o sus parientes o sus padres o sus hijos ya nos espían telefónicamente y nos están aquí stalkeando y ese tipo de cosas, ahora imagínense la Policía Federal, a lo mejor nos va a hacer menos daño directo que nos espíen ellos a que nos espíen nuestras parejas o nuestros parientes o nuestros jefes, pero es una violación al 16 constitucional. Como dice Ricardo Aguirre, es preocupante. Saludos a Julio César Suárez, saludos a los que se están sumando. Pero es muy preocupante eso porque además esto sí es materia de amparo. Y aquí es donde yo creo que es lo importante de señalar.
aquí me están ejemplificando el caso del exalcalde de Cancún, Greg Sánchez, que así espiaba. Así han espiado todos, y muchos políticos, y muchas autoridades. El punto aquí es que lo consagren y lo digan como una orden en el Diario Oficial de la Federación cuando abiertamente se está violando el artículo 6º constitucional y cuando se está en vísperas de desaparecer un centro de espionaje como ha sido el CISEN. Entonces quieren crear otro, quieren concentrar la información. ¿Qué quieren hacer con nuestros datos privados y nuestras comunicaciones personales y privadas que son inviolables? Por eso les digo, esto es materia de amparo constitucional, de amparo colectivo, y creo que los especialistas, yo no soy abogado, pero he oído muchos de estos casos y creo que especialistas nos podrían dar buena luz y un buen tip para todos. Esto que está haciendo el gobierno de Enrique Peña Nieto, por un lado endeudarnos y por otro lado autorizar el espionaje vía la Policía Federal, es el signo típico de un gobierno que se siente nervioso, acosado, fracasado. En fin, esto es lo que está pasando. Aquí me dice Tony Salur que saludos del AMLO presidente. Así es Israel Quiñones, que es un colega que también sabe bastante, sindicalista, Israel, del Sindicato de Telefonistas de México, y ellos y ustedes saben bastante de este tema de la intervención de las comunicaciones privadas. Ojalá y todos fueran videos como los de Sage, digo, y que tampoco se pongan tan alterados o alteradas como la pareja de Sage, pero aquí no se trata de porno, ojalá, aquí no se trata de porno, pues para porno, por porno y medio, el asunto no es los temas prohibidos, o si saben que vemos YouPorn o las redes y las aplicaciones de contactos y de ligues. Aquí el asunto fundamental es que quieren saber nuestra geolocalización, nuestras rutas, nuestros intereses personales, nuestros contactos. Saludos a Veracruz para Efrén Barmes, mi querido Efrén, un abrazo, muchas gracias. Para todos, ustedes no necesitan ser espiados porque aquí estamos nosotros dando la cara y ustedes también están dando la cara. El problema es cuando la autoridad está interviniendo de manera anticonstitucional nuestras comunicaciones. Y bueno, pues los que quieran ver porno, pues tienen todos los derechos del mundo si son mayores de edad. El asunto no es ese. El asunto es que el Estado puede saber tu número de cuenta de banco, tus comunicaciones privadas con tus familiares, tus rutas completas y concretas, tus avisos de sueldo, de deudas, de lo que queramos, o sea, ahora sí que como diría la innombrable o la inolvidable Purificación Carpinteiro, esto es la Big Data. Y esta Big Data se la están dando a la unidad de intervención de comunicaciones de la Policía Federal. Muchas gracias, buenas noches. Isis Bobadilla, sí es terrible. Adriana Nava, que ya no vi tu pregunta, ¿qué preguntaste? Ahorita Israel también está invitándonos a platicar sobre el tema, pero aquí vi una pregunta, o una pregunta que ya no la vi en el... ¡Ay! Nos están mandando saludos desde Arkansas. Gracias, Rocío Leal, muchas gracias. Isis Bobadilla dice es el internet de las cosas. No, las cosas que tiene el internet. Raquel Ramos desde Orizaba, Veracruz, muchas gracias por su atención. El internet de mis cosas o de tus cosas o de las cosas de todos. Pero ojalá, si todo fuera como eso, nos están espiando porque es una violación flagrante de los derechos ciudadanos y la pregunta, como dice Israel Quiñones, ¿dónde quedará toda la información que tiene el CISEN de muchísimos mexicanos? En fin, muchas gracias. ¿Qué podemos hacer? Dice Dasha Kasher. Estoy sugiriendo estudiar la posibilidad de un amparo colectivo.
y los que sean abogados y tengan amigos abogados, consúltenles, porque evidentemente es una violación al artículo 16 de la Constitución. Buenas noches, muchas gracias, les mando un abrazo enorme, descansen, hasta luego.